Hola amigos, ya estamos otra vez en un nuevo directo, perdonad por este retraso, pero hemos estado aquí ajustando cosillas con Carlos y Sergio. Buenas tardes, Carlos y Sergio, o buenos días, depende de dónde estéis. ¿Qué tal, Carlos, por ahí? Ya estamos otra vez en un Bien, nuevo directo, perdonad por este retraso, pero hemos estado aquí ajustando cosillas con Carlos y Sergio. Buenas tardes, Carlos y Sergio, o buenos días, depende de dónde estéis. ¿Qué tal, Carlos, por ahí? Ya estamos otra vez bien. cierto, perdonad por este retraso, pero hemos estado aquí hablando Escucha algo de... Se Sergio, está ciclando. por eso, ¿tenéis algo abierto por ahí vosotros? Ya está. ¿Sí? No, no, nosotros no. Ya no se cicla, ya no se cicla. Vale, digo, Así que buenas tardes para todos, buenas tardes Luis, muy buenas tardes, buenas Carlos. tardes Sergio, Buenas tardes desde Valencia, España. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Luis. y a toda la audiencia de la Caja de Pandora. Los oyentes, los audio oyentes. Un saludo muy cariñoso de aquí desde México. Pues hoy tenemos otra vez a estos dos cracks de nuevo, nos van a desarrollar la tercera parte, que es la última que queda. Empezará Carlos haciendo una exposición, luego Sergio hará otras que tiene, y luego nosotros aquí desde Caja Pandora iremos haciendo alguna preguntita. Entonces, cuando tú quieras, Carlos, empezamos. Bueno, no se asusten que con esa línea de tiempo que está allí, que no voy a desarrollar todo eso todas esas épocas, la que está en rojo nada más. Lo importante de todo este asunto, y por eso son mis intervenciones, es que no importa lo que una persona descubra, no importa cuán original sea una idea, o cuán importante sea una idea, siempre está enmarcada en una disciplina, no necesariamente científica, pero en este caso, en el caso de Sergio, sí. Lo que está trabajando Sergio Manuel Pop es una disciplina científica que está validada, está establecida, está reconocida, está aceptada por la comunidad y se llama semántica histórica. De allí que el título de hoy es La semántica histórica y la PNL. Se llama así porque desde la semántica histórica vamos a hacer una propuesta, Sergio tiene una propuesta de mejora, no es ninguna crítica, a la programación neurolingüística. Ahora, la semántica histórica, a su vez, tiene una cantidad de autores y una cantidad de corrientes que la representan con ideas muy diferentes a la que tiene Sergio de cómo fue esto del cambio de las palabras y por qué las palabras cambian de significado. Lo que tiene Sergio es una hipótesis que es tan respetable como cualquier otra hipótesis en el mundo de la lingüística, semiótica y específicamente en la semántica histórica, tan respetable como cualquier otra. Tal vez tengamos que decir que la hipótesis de Sergio no es muy habitual, no es muy común en los ámbitos científicos, pero aquí quiero citar algo para que vean que en la ciencia también hay afirmaciones, hay hipótesis que no son para nada habituales, no son para nada comunes. En 1962, el premio Nobel de Medicina se llamó Francis Crick. ¿Saben lo que descubrió Francis Crick? Ni más ni menos que el ADN humano, o el DNA, como lo quieran llamar. DNA por sus siglas en inglés. El descubridor, el padre de todo eso, del ADN y del genoma y de la doble hélice y todo eso que tanto hablamos nosotros, se llama Francis Crick
Premio Nobel 1962. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Francis Crick lo primero que dijo es que esa complejidad del ADN humano nunca pudo haber salido sobre la base de la evolución. Nunca pudo haber salido sobre la base de la evolución. Y si no salió sobre la base de la evolución, ¿sobre qué base? Dice, el ADN humano tiene una ingeniería. El ADN humano fue pensado. Y si tiene una ingeniería, y si fue pensado, entonces tiene que haber sido diseñado por una inteligencia que no es humana. Para decirlo en palabras fáciles, Francis Crick, el descubridor del ADN, afirma, tiene la hipótesis, que nuestro ADN es extraterrestre. Y los científicos se la tuvieron que tragar, y hay muchos que la tienen acá atorada, y no la pueden, o sea, la mastican pero no la tragan, y no pueden decir nada porque es un premio Nobel. Si tener un premio Nobel en la ciencia es como que te dieron una especie de canonización, te santificaron, ¿no? Estás santificado, tienes un premio Nobel en ciencia. Si lo dice un premio Nobel en ciencia, por algo es. Muchos no terminan de tragar esa hipótesis, pero no es una hipótesis habitual. Y sí es una hipótesis científica, porque Francis Crick se toma de un concepto que ahora está muy de moda para que no moleste más la teoría darwinista de la evolución, que se llama complejidad irreductible. Eso lo expliqué, creo que en la primera o en la segunda charla que tuvimos. ¿Se acuerdan lo que es la complejidad irreductible? ¿Te acuerdas, Luis? ¿Te acuerdas, Sergio, lo que es la complejidad irreductible? Cuando hay algo que es tan complejo que no puede ser explicado por el azar, no puede ser explicado por la evolución. Yo había sacado un ejemplo que era el motor flagelar bacteriano. O sea que las bacterias tienen un motorcito atrás que mueve un flagelo y es con eso que se desplazan y cumplen sus funciones bacterianas. Ese motor flagelar, yo había dicho, supongamos que tiene 40 piezas, y es más o menos así, pero no solamente tiene 40 piezas, sino que esas piezas están ensambladas en un orden específico que desde el punto de vista estadístico es imposible, probabilidad cero, de que eso haya podido ser creado por la evolución o pudo haber salido por evolución o por el tiempo o por el azar. Entonces, esa complejidad irreductible es la que utilizan los científicos como Francis Crick para decir que el ADN directamente no fue hecho en este planeta, o fue hecho en este planeta pero no por seres humanos, es decir, por inteligencias que no son humanas. Entonces, lo menos que podemos hacer con una hipótesis como la de Sergio es al menos saber ubicarla dentro del conjunto de las otras hipótesis similares. Es que no hay muchas similares, en realidad yo encontré una sola que se parece mucho a la de Sergio, pero fue una hipótesis que no prosperó para nada, pero sí saber ubicarla dentro de toda la semántica histórica que anduvo por allí navegando. No es una disciplina muy nueva. Ahora que pasamos a la próxima diapositiva. En realidad, la semántica histórica con ese nombre es bastante moderna, Pero lo primero que tenemos que entender para saber ubicar la hipótesis de Sergio en semántica histórica, y lo primero que tenemos que distinguir es algo que ya habíamos visto, pero simplemente lo voy a enfatizar.
Hay dos grandes corrientes en la historia del pensamiento. ¿Ah? Una que podemos decir que tiene sus orígenes en Platón y otra que podemos decir que tiene sus orígenes en Aristóteles. Idealismo y empirismo. No es que Aristóteles haya sido un empirista en todo el sentido de la palabra, era mucho más empirista que Platón y de ahí que abordó una cantidad de temas de ciencia que no abordaba Platón. Pero esto comienza en el siglo, digamos, la definición de idealismo, el idealismo como tal, en filosofía, empieza en el siglo XVIII en realidad, pero sus antecedentes están en el siglo XVII con Descartes. Ahí todo Francia tiene una serie de autores que son racionalistas y ese racionalismo va a dar luego lugar a un idealismo en contraposición con el empirismo de Bacon en Inglaterra. Allí estaban todos los empiristas, siglo XVII, Bacon, Locke, Hume. Vean el título que yo le puse ahí, le puse la programación empirista. ¿Por qué? Porque también fuimos programados para pensar de manera empirista. La programación neurolingüística, la PNL, si bien tuvo un buen comienzo, un muy buen comienzo, luego parece ser que tuvo una campaña de desprestigio, ahora ya no, pero enseguida, casi enseguida, y la misma ciencia la atacaba a la PNL diciendo que es una pseudociencia porque no tiene las suficientes pruebas empíricas. O sea, todo lo que esté empíricamente comprobado y todo lo que tenga el sello que diga científico, la gente le dice amén. ¿Se dieron cuenta de eso? Si yo digo esto está comprobado científicamente, no me preguntan ni de dónde lo saqué, ni de qué investigación, ni de dónde vino. Yo digo, esto está comprobado científicamente. Ah, bueno, entonces sí. Eso es una programación. Ustedes siempre tienen que preguntar, comprobado científicamente, bueno, ¿por quién? ¿Dónde fue publicado? ¿Quiénes fueron los científicos que participaron? Etcétera, etcétera. ¿Ah? Así que tanto la hipótesis científica de Sergio, de la semántica histórica, como la programación neurolingüística, Sergio todavía no fue criticado en ese sentido, pero lo vas a hacer, no te preocupes, cuestión de tiempo nada más. Estamos los académicos que estamos de tu parte para defenderte, así que no te preocupes, pero en algún momento vas a ser criticado por la ciencia, va a venir un semántico histórico y te va a decir, no, mira, esto no es así. Y lo mismo hicieron con la PNL. Entonces nosotros tenemos que saber un mínimo de argumentos para poder defender y decir que lo que nosotros estamos haciendo es totalmente válido. Desde todo punto de vista es válido. La cara de preocupación que le veo a Luis, porque él practica la PNL, te voy a hacer un adelanto de los argumentos para defender a la programación neurolingüística. Sergio también ha hecho PNL, y Yolanda también. Yolanda, bueno. Le voy a dar un adelanto antes de seguir con el empirismo y con el racionalismo e idealismo, que esa diferencia la tenemos que tener bien clara. Si tenemos clara la diferencia entre idealismo y empirismo, ya está. Ahí ya la hicimos. Ahí ya sabemos dónde ubicarnos. En epistemología, en filosofía, en ciencia. Ya sabemos dónde ubicarnos. No es tan difícil. Y no es perder el tiempo. Es saber ubicarnos. Primero, todos los que practicaron PNL saben que sí hay pruebas empíricas.
propios pacientes se lo muestran. Sus resultados y sus propios resultados muestran que sí hay pruebas empíricas. Que no estén sistematizadas, escritas, es otra cosa, muy diferente. Otra, si yo tengo un científico con una teoría, ese científico hace 50 experimentos, y tengo otro científico con otra teoría parecida, y hace 1000 experimentos en lugar de 50. ¿El que hizo 1000 experimentos es porque su teoría es mejor? No. Para decir que una cosa es científica o no es científica, no importa la cantidad de pruebas empíricas que yo dé. El único criterio, y ya hablamos del criterio de demarcación de Popper, ¿se acuerdan de Karl Popper y del criterio de demarcación? En la clase pasada, no, en la primera. Para que una teoría sea científica tiene que ser refutable, tiene que ser potencialmente refutable. Entonces ustedes tienen que atender no solamente en los casos que sí funciona la PNL, sino tienen que atender en los casos que no funciona la PNL. Si la PNL funciona en todos los casos, entonces no es refutable. Y si no es refutable, no es científica. ¿Entienden? Hay casos que sí funcionan, pero tiene que haber necesariamente casos en que no funcionan. Pongan especial atención en los casos en que no funcionan y digan, miren, en este caso en particular no se puede usar PNL, se usa hipnosis ericksoniana u otra cosa, pero PNL no. ¿Por qué? Porque la PNL es una terapéutica científica y, por supuesto, es potencialmente refutable. Ya vamos a ver que la hipótesis de Sergio también es potencialmente refutable. Después dicen que Bandler y Grinder, que fueron los creadores de la PNL, no tuvieron suficiente argumentación o no tuvieron suficiente apoyo científico o no estaban dentro de la comunidad que le da el visto bueno a todo esto de las terapéuticas. Eso es una mentira total. Eso yo lo leí y es una mentira total. Tanto Bandler, tuvieron sus problemas entre sí y todo, eso es aparte, pero tanto Bandler como Grinder estuvieron realmente rodeados de científicos de renombre. Era la época de Gregory Bateson, que era profesor invitado en la universidad cuando ellos estudiaban. Gregory Bateson aportó mucho a la PNL porque es la teoría cibernética. La cibernética es una disciplina que estudia la información y el control de los sistemas, tanto biológicos como no biológicos. Entonces, todo ese concepto de autorregulación del ser humano, y esto lo hablábamos fuera de cámaras con Luis, los que practican PNL dicen, nosotros no curamos, sino que somos facilitadores para que el paciente pueda autorregularse, pueda encontrar nuevas rutas y pueda de esa manera equilibrarse. Ese concepto de autorregulación viene de Gregory Bateson y de ningún otro. Todo ese concepto de campo, o sea, todo lo que de alguna manera afecta, el campo sería todo lo que afecta a un individuo y todo lo que de alguna manera interviene en la psique del individuo, que muchas veces es desde antes de la gestación y muchas veces es por herencia, es hereditario. Eso es un concepto de Kurt Lewin,
que estuvo en los inicios de la terapia Gestalt. También Bandler y Grinder estuvieron trabajando con terapia Gestalt. Entonces yo quiero que me digan de dónde sacan que estos dos autores no estuvieron dentro de la ciencia o no tuvieron influencias de científicos de renombre. ¿Saben cómo comenzó la PNL? La PNL comenzó con lo que se llama modelización conductual. Lo que empezó a hacer, especialmente Bandler, es modelos de otros terapeutas que tenían muy buenos resultados. Caso de Virginia Satir, caso de Erickson mismo con la hipnosis. Ahí se sentaban y lo que hacían es escribir, hacer diagramas, modelar lo que hacían, no para copiarles, sino para sacar patrones, para sacar criterios. Del mismo Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt, o sea, la PNL tiene mucho que ver con la terapia Gestalt. Entonces modelaron, y especialmente de Virginia Satir, sacaron lo que se llama el metamodelo. Que ese metamodelo es una técnica que se puede utilizar hasta el día de hoy con los pacientes. Lo primero que se hace con un paciente es, me decía Luis, una línea de tiempo. Eso es un esquema, pero en esa línea de tiempo se van esquematizando todas las cosas que influyen y las personas que influyen en ese paciente, ¿sí? Entonces la PNL tiene mucho de científico. Al final, y esto, si quieres, Sergio, podemos dividir en dos, si tú tienes dos intervenciones. Entonces, antes de la propuesta final, que justamente sería hacer un trabajo conjunto entre la semántica histórica y la programación neurolingüística, esa sería la propuesta, pero tiene otros matices. Entonces harías tu primera intervención, luego yo hago la propuesta y terminarías tú. ¿Te parece bien, Sergio? Me parece bien, perfecto. Bueno. Entonces, decía que lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre racionalismo, idealismo, una sola cosa, racionalismo, idealismo y empirismo. Y la mejor manera de tenerlo claro es haciéndonos la pregunta, ¿qué es el hombre para un empirista y qué es el hombre para un idealista? ¿Qué es el hombre para un empirista? Recuerden que el empirismo, como ven ahí en el diagrama, termina con el positivismo y todo eso luego va a dar lugar al materialismo y una cantidad de corrientes que afectaron mucho. En algunas cosas ayudaron y en otras afectaron. Yo creo que el empirismo es una programación que tenemos nosotros. Decimos amén a todo lo que tenga una prueba empírica. El hombre para el empirista es una máquina, señores. Una máquina muy compleja. Luego el materialismo histórico, como el de Karl Marx, va a decir que toda esa parte espiritual de la que nosotros hablamos es un epifenómeno de la materia. O sea, es un mecanismo tan complejo que tiene fenómenos muy sutiles que se pueden llamar espirituales. ¿Ok? Pero no deja de ser una máquina. Es como una computadora que adquiere conciencia. No deja de ser una máquina. Supongamos que una computadora algún día llegue a adquirir conciencia, lo cual no lo creo, pero supongamos que sí, en inteligencia artificial. No deja de ser una máquina. Para el empirismo tenemos una parte espiritual, pero es un epifenómeno de la materia. ¿Ah? ¿Y para el racionalismo?
Para el racionalismo, ¿qué es el hombre? Y acá está todo, ¿eh? Acá van a ver las diferencias entre la semántica histórica de Sergio y la de las otras. Para el racionalismo e idealismo, el hombre sí tiene una parte biológica, obviamente, pero lo más importante que tiene es su parte espiritual, su alma. Es un espíritu encarnado. Es más, llámenlo como quieran, espíritu, alma, conciencia, mente, como lo quieran llamar. Descartes, que es el primer exponente, hablaba de dos cosas, de la razón y de la intuición. ¿Se acuerdan de el logos y el nous? Hace 2500 años. Bueno, Descartes hablaba de lo mismo. A partir del logos, decía, yo puedo dudar de todo, era una duda metódica. Sin embargo, yo tengo una intuición que me dice que si pienso, entonces, de eso no puedo dudar, porque es una intuición, es una idea clara y distinta, entonces de eso no puedo dudar, y ahí parte toda su filosofía. Y Descartes se reía de los empiristas, porque dice, y entonces, ¿quién puede salir de sí mismo y comprobar que lo que está viendo es real? Ustedes están soñando y están viendo cosas, están tocando cosas, están conversando con una persona, ustedes están creyendo que esa persona que está allí en el sueño es una persona real. Y se despiertan y resulta que no. ¿Y quién les asegura que esto que estamos viviendo ahora no es un sueño también? ¿Cómo pueden hacer para salir de sí mismos y comprobar que lo que están viendo es la realidad? Señores empiristas, no pueden, le hacía Pito le hacía burlas desde Francia a Inglaterra, Descartes, y decía, no pueden, por más que me lo vengan a decir, no pueden. No lo pueden comprobar. Lo que ustedes ven, no saben si es la realidad. Entonces, bueno, al final les da una solución. Está bien, vamos a darle una solución. Entonces, apela al argumento ontológico, donde dice que si puedo pensar en un ser perfecto más grande del cual no puedo pensar, que sería Dios, entonces Dios no me va a estar engañando, es decir, lo que permite que yo vea va a ser la realidad. Pero olvídense de eso porque es el argumento ontológico, lo utiliza Descartes, lo utilizan muchos filósofos y no demuestra la existencia de Dios para nada. Para nada. La ciencia ortodoxa hasta hoy siguió por el camino azul, el de abajo, el de la flecha azul, por el empirismo. Del empirismo pasa al positivismo, que raramente el padre del positivismo fue Augusto Comte, que es un francés, pero muy relacionado con los ingleses y enseguida lo tomó Inglaterra, los postulados del positivismo. ¿Se acuerdan que el postulado era que la religión era la infancia de la humanidad, la filosofía era la adolescencia de la humanidad y la ciencia era la adultez de la humanidad? Y ahora estamos en el periodo de adultos como humanos y entonces la ciencia, decía Comte, va a resolver todos los problemas del ser humano, incluyendo la muerte, solamente una cuestión de tiempo. Me gustaría que estuviera vivo ahora Comte, a ver qué diría de la solución de problemas de parte de la ciencia. Y la filosofía, bueno, siguió por los dos, lo que pasa que no se olvidó del racionalismo y ahí hay todo un idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel puse allí. Son sistemas filosóficos muy profundos, muy importantes. El sistema de Hegel empieza justamente con el logos. Para Hegel en el principio fue el logos y termina con el espíritu absoluto. Y hay un intermedio que se llama Kant, que era una postura intermedia, un intento de conciliación entre racionalismo y empirismo, que decía que los objetos a mí me dan un caos de sensaciones y lo que hace la mente humana
es ordenar ese caos de sensaciones en las categorías puras a priori del conocimiento, y entonces el conocimiento se da en esa relación sujeto-objeto. ¿Queda clara la diferencia entre racionalismo, idealismo y empirismo, positivismo? ¿Queda clara? Para la de abajo no hay espíritu, no hay alma. Somos una máquina. Para la de arriba, lo más importante de todo es la parte espiritual. Para la de arriba, que viene de Platón, la verdadera realidad son las ideas. Para la de abajo, el conocimiento se adquiere solamente a través de la experiencia. Y Descartes seguía diciendo de arriba, ¿experiencia de qué? La única experiencia que puedes tener está en tu mente. Tú no tienes a los objetos dentro de tu mente. Tú abstraes cosas de los objetos, pero no te metes los objetos en la cabeza. O Descartes decía, o no lo entienden. Es decir, me gustaría que leyeran el discurso del método de Descartes, que parece escrito para niños, porque lo entiende hasta un niño. Y son argumentos tan claros que son irrefutables. Vamos a la próxima. Bueno, es lo único que voy a desarrollar de semántica histórica. ¿Por qué? Porque desde la antigua Grecia, todas las ideas que están desarrollando los semánticos actuales, póngame al que quieran, a Humberto Eco si quieren, alguien que esté vivo, cualquiera de esos, las ideas que se están discutiendo hoy ya estaban en germen en Platón y en Aristóteles, e incluso antes. Pero como lo que se salvó fueron los diálogos de Platón y los libros de Aristóteles, tenemos que decir que en Platón y Aristóteles. Entonces las dos posturas, la que sería compatible con el idealismo, sería el naturalismo, en semántica, el naturalismo diría que el significado es intrínseco a las cosas, ¿verdad? Y que hay una relación natural entre la imagen acústica y el concepto de la cosa. O sea que el significado de las palabras proviene de la mente humana. Para el convencionalista, por el contrario, el significado es arbitrario. Son construcciones hechas por los hombres que llamaron a esta cosa vaso, la podrían haber llamado silla, pero la llamaron vaso, ¿ya? Es convencional. Y entonces no tiene nada que ver la palabra con el objeto y no tiene nada que ver la palabra con las aptitudes del ser humano. No tiene nada que ver la palabra con el espíritu, no tiene nada que ver la palabra con la idea, no tiene nada que ver la palabra, es decir, la palabra es independiente y se estudia de manera independiente. Hay un diálogo de Platón que se llama el Cratilo, donde hay una discusión entre ese griego llamado Cratilo y un tal Hermógenes, y justamente la discusión era esta: si las palabras y el lenguaje son naturales, son intrínsecos a los objetos y a la mente del hombre, o si eran convenciones hechas por el hombre. Finalmente interviene el gran Sócrates y dice, miren, no importa si una cosa u otra, no se peleen, lo que sí importa es si las palabras nos sirven para adquirir conocimiento o no.
Desde el punto de vista de Platón, yo les pregunto, ¿las palabras desde el punto de vista de Platón servirían para adquirir el verdadero conocimiento? El verdadero conocimiento. No, porque las palabras denominan una realidad que es simplemente sombra de la verdadera realidad. La verdadera realidad son las ideas. Nosotros lo que vemos son sombras de la verdadera realidad. Así que lo que nosotros vemos y denominamos tiene un nombre en sí mismo, porque ese nombre viene de la idea de la verdadera realidad, que estaba en otro mundo, decía él. En aquel momento no se podía decir, pero yo estoy seguro que ese otro mundo, ya Platón estaba pensando en la interioridad. Estaba pensando en la idea y en la interioridad del ser humano. A ese otro mundo se llega solamente a través del nous, que ya vimos que el nous lo que era intuición en un principio, y después era una inteligencia omniabarcante, que era la que determinaba el orden universal. Todas esas ideas que hoy se tratan en la semántica histórica ya estaban acá. Hasta el hecho, y esto lo dice Aristóteles en uno de sus 2 libros dedicados a la lingüística, la retórica, que dice Aristóteles que la metáfora es la principal causa de los cambios en las palabras, en el significado de las palabras. Algunos lingüistas actuales están de acuerdo con que la metáfora es la principal causa de los cambios en el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo estoy usando una palabra totalmente distinta para mencionar el mismo objeto. Y esa palabra podría sustituir a la otra palabra. Entonces genera un cambio de significado. ¿Se entiende esto? Agregan ahora la metáfora y la metonimia, que es muy similar. Pero, por ejemplo, si yo digo en su rostro 2 esmeraldas, bueno, no es que tuviera 2 esmeraldas, me estoy refiriendo a los ojos verdes, ¿sí? Eso es una metáfora. Nada que ver ojos con esmeraldas, pero todos entienden que tenía los ojos verdes, ¿sí? La metonimia es como una metáfora, pero con cosas relacionadas. Yo digo, me comí 2 platos de espagueti, lo que quieran. No me comí los platos, ¿verdad? Me comí los espaguetis. Eso sería una metonimia. Es como una metáfora, pero de cosas relacionadas entre sí. En la próxima, entonces, bueno, todo ese lío que está ahí sería un esquema de lo que fue la semántica histórica desde el Renacimiento hasta la actualidad. ¿Por qué me salto la Edad Media? Porque en la Edad Media prácticamente no hubo semántica. Lo que hacían eran copiar, se dedicaban a copiar libros a mano, y no había esa problemática sobre el significado, no se problematizaba en el significado. Recién vino Dante Alighieri a principios del siglo XIV, sacó un libro en italiano que se llamó Del habla popular. ¿Se acuerdan de eso que también se los había contado? Es lo único que se hizo en la Edad Media. Y se considera Dante Alighieri uno de los padres del idioma italiano, gracias a esa obra, y fue uno de los primeros en tratar de subir de rango una lengua vulgar contra el latín, que era la lengua académica, la lengua culta, y más o menos esa fue toda la problemática del Renacimiento. El interés estaba en las lenguas vulgares. ¿Para qué? Yo puse ahí lo que está en rojo. ¿Qué dice la primera palabra? Dominio.
siempre fue la palabra un instrumento de dominio. Entonces había que había que elevar de rango la lengua popular y ponerla al mismo nivel que el latín, que el griego y que las lenguas cultas. Pero este asunto del dominio a través de las palabras no es nuevo, se los conté la vez pasada. En el imperio de Alejandro Magno, una de las características principales era que la creación de institutos para la enseñanza del griego, porque era el idioma oficial del imperio de Alejandro Magno, donde se hablaba una cantidad de idiomas, una manera de conquistar. Luego los romanos hicieron lo mismo, abrieron una cantidad de institutos para enseñar latín, es una forma de conquistar. Ahora todos tenemos que saber inglés, no sé si les suena a algo eso, ¿no? A una forma de conquistar. Miren qué casualidad que la primera gramática castellana que podemos rastrear en la historia, castellano tal como lo conocemos ahora, fue hecha por Antonio de Nebrija en 1492. ¿Qué pasó en 1492? Comenzó la conquista de América, señores. Era el momento adecuado para sacar una buena gramática castellana. ¿Verdad? Siempre utilizando el idioma como medio de conquista. Luego empezaron las etimologías, que de alguna manera se preocupan por el significado, pero ya estamos saliendo del siglo XV y entramos al siglo XVI. Siglo XVII y XVIII, como ya vimos, predomina una semántica racionalista idealista. El significado de la palabra depende de las ideas del hombre y es intrínseco a los objetos. Recién en el siglo XIX, con Saussure, podemos hablar de una semántica estructural, porque allí empieza el estructuralismo en toda la lingüística. ¿Qué es la palabra para Saussure? ¿Qué es la palabra? Es una estructura. ¿Qué es una estructura? Qué pesado que estoy hoy. Una estructura es un sistema ordenado de determinada forma. Fácil. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan. Teoría general de sistemas, Bertalanffy. En el siglo XX hubo una cosa rara que fue el generativismo transformacional de Chomsky, otra de las influencias de la programación neurolingüística. Generativismo transformacional de Chomsky. Y lo más actual sería la semántica histórica cognitiva, pero no se lo voy a explicar ahora porque es muy aburrido. Pasamos a la próxima. Bueno, ahí está la programación neurolingüística. No crean que ese es un proceso estándar. Yo puse, el fundamento es que nuestros pensamientos se basan en palabras. Esas palabras son información que viaja por el sistema nervioso, por el sistema neuronal, y genera programas que nosotros vamos almacenando durante toda nuestra vida. Pero también tenemos rutas neurológicas o neuronales. Y esas rutas neuronales son las que van a determinar las reacciones de un individuo a partir de determinada emoción. Cada uno tiene una forma peculiar de reaccionar. Entonces el objetivo de la PNL sería crear nuevas rutas para mejorar esa forma de reaccionar, para ser más eficientes, para ser más efectivos, para solucionar incluso problemas que después son somatizados y que nos afectan nuestra salud. En fin, se usa para una cantidad de cosas. No olviden lo que les había dicho antes, pongan atención en para lo que no se usa.
porque esa es la mejor manera de decir esto es una terapia científica. Y arriba hay un esquema de las influencias que tuvieron Bandler y Grinder, entre otras. Miren que estoy haciendo una super síntesis. Si esto lo ve algún colega mío va a decir, no, hubo mucho más. Bueno, sí, hubo mucho más. Pongo lo principalito allí. La terapia Gestalt con Peirce, la hipnosis con Milton Erickson, la cibernética de Gregory Bateson y la gramática generativa transformacional de Noam Chomsky, con sus dos estructuras que las voy a explicar en la próxima. A ver, pásame la próxima. Ahí está. Bueno, esta es la terapia Gestalt, una de las principales influencias que tuvo la PNL. Quiero decirles que la terapia Gestalt tiene lo suyo, estudiando allí terapia Gestalt me di cuenta que es muy interesante. Fritz Perls le dio como un nuevo rumbo a la psicología y pensaba que toda la vida era una gran Gestalt. Si bien Gestalt en alemán significa forma, él la consideraba como un todo. Desde el campo que les hablé, que es un concepto de Kurt Lewin que lo tomó prestado de la física. Y ese campo contiene todo lo que le afecta al sujeto, esté o no esté presente en este momento. Porque eso que le afecta al sujeto puede haber sido algo hereditario. Porque eso que le afecta al sujeto puede haber sido su padre cuando era chico, o su madre cuando era chico, o cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Ya? Lo que nos interesa es todo ese campo y cómo la persona percibe ese campo que está en constante cambio y en constante movimiento. El énfasis de la teoría Gestalt está en algo que me gustó muchísimo y es en el darse cuenta. Darse cuenta es tomar conciencia, no es otra cosa. O sea, que el individuo tome conciencia de cómo percibe, cómo siente, cómo actúa, cuáles son sus influencias, para de esa manera poder trabajar. En la terapia hay un proceso muy sintetizado de lo que sería, a partir de una necesidad, viene el darse cuenta de todo eso que me afecta. Luego viene un periodo de excitación necesario, un periodo de reposo, luego una nueva necesidad y es un ciclo constante. Se dice que la terapia Gestalt es más bien un estilo de vida para Fritz Perls. Más que una terapia puntual, es todo un estilo de vida. Y se basa en el concepto de autorregulación, que ya dijimos que proviene de la cibernética de Gregory Bateson. Entonces, en la próxima, lo que iba a ver si ya es la conclusión. Antes de hablar de Chomsky, que es la única para mí, la única teoría semántica que se parece a la de Sergio, y luego pasaría a la conclusión, le daría la palabra a Sergio para su primera parte, porque ya hablamos de PNL, ya hablamos de programación neurolingüística, entonces le daría paso a Sergio para su primera parte. Adelante. Adelante, Sergio, que no te escuchamos. Ah, vale. Entonces me pasas la palabra, ¿correcto? Sí. Vale, perfecto. Primera parte, la primera parte. Pues voy a abrir un momento, a ver si aquí se puede ver bien. Lo voy a dividir así se puede ver un poco y voy a subir el primer archivo. A ver que cargue el archivo. Me hacía gracia, Carlos, porque
Se comenta de tomar conciencia, pero cuando tomas conciencia, tomas la ciencia y por tanto te deriva otra vez al empirismo. Es decir, I know. es decir, estamos en el mundo espiritual, pero te dicen toma la conciencia, vas a la ciencia y vuelves al mundo empírico y ya te olvidas del espíritu. Es decir, te vuelven a derivar hacia la Perfecto. concretización, que creas que decir la carne. Y me hace gracia también lo que me hablabas de la época adulta, porque la idea se ha idealizado y el adulto se ha adulterado. Es lo que me viene a mí, es decir, que cuando la etapa adulta está adulterada y por tanto yo la considero modificada. Voy a dar un ejemplo de lo que es a mi criterio la programación neurolingüística, que ha utilizado varias terminologías y son, por ejemplo, frases de la PNL que se han utilizado mucho para poder autoayudarse. Una es, yo decreto, yo me doy una orden, decreto. Yo decreto todo, porque es una orden fuerte, afianzada. Que creto viene de credo, que es confiar. Credo quiere decir confiar. Ahí viene yo decreto. Claro, en latín hecho, voy a dar un ejemplo, es facto. De ahí viene defecto. Facto es un hecho y entonces le pones la de como prefijo y entonces vas al defecto. Del hecho al deshecho. ¿Correcto? Claro, entonces decretar significa desconfiar. Claro, muy difícilmente puedes conseguir un objetivo si ya de salida desconfías de él. Es decir, entonces, realmente yo creo que, realmente yo no sé si ha habido un juego burlesco, es decir, si tenéis un problema, seres humanos, humanidad, tenéis un problema y aquí tenéis esta solución que os va a llevar a un nuevo problema, porque sigo burlándome de vosotros, porque realmente de un decreto que es una desconfianza no vas a conseguir lo que tú estás buscando, que es una salida neurolingüística, una salida psicoemocional. Voy al siguiente, que ese ya se conoce, que es la palabra éxito, pero me gusta volver a comentarla. El éxito me acompaña, frases de la PNL. El éxito me acompaña. Hito, con H, pero fonéticamente sin H, se pronuncia sin H, yo comento muchas veces lo que es la vinculación fonética. Luego podría estar la vinculación visual, la gramatical, pero en este caso la fonética. El éxito me acompaña. Hito en latín es ir. Y en el hispano, con hito es referencia, el objetivo, mi referencia. Claro, ex es fuera de. Es decir, fuera del objetivo, es decir, no ir a por él. Ahí hay un sumatorio de dos semánticas distintas, si la vinculamos al latín o la vinculamos directamente al hispano, y las dos te llevan al fracaso. Y con el decreto también te vas al fracaso. Y sigo. Voy a cargar la tercera imagen. Y aquí tenemos una palabra que ya la he comentado otra vez, es que la palabra, frase de la PNL, mi vida es maravillosa, una maravilla. Mi vida es una maravilla. Entonces, yo he encontrado, por ejemplo, del griego, que tenemos maramé, que quiere decir, es lo más cercano a mara, es decir, si nos vamos al griego, mara, porque en el latín no he visto, pero en el griego sí, maramé, marané, que mara es destruir y aniquilar. Es decir, lo más cercano a mara, que es como la raíz de la palabra, es destruir y aniquilar. Pero claro, nos vamos al elamita, nos vamos 3000 años hacia atrás, y mara quiere decir destrucción y muerte. Total, que sí que está en coherencia, y esa coherencia
en el hispano nos lo han puesto como maravilla. Claro, Mara, como palabra raíz, sí que está en coherencia como marabunta. Marabunta sí. Sí que está en coherencia con destrucción y aniquilación, pero no con maravilla. Y sigo con otra más. Voy a cargar la siguiente, que es frases de la PNL. Yo merezco, es muy importante, yo merezco, tú mereces, yo merezco. Claro, yo he encontrado de resco, me es mi, me es mi, entonces me quedo con rezco, y del griego he encontrado risken. Yo recuerdo que la E y la I forman un mismo grupo vocal, que eso en la evolución se superponen una u otra. Pero lo más cercano a rezco es risken, que quiere decir apartar, retirar, alejar. En el latín la palabra más cercana es reseco, que si le quitas la E es resco, porque muchas veces si uno se podría mostrar cómo las palabras han evolucionado y se han comido pues una vocal, digamos que es como que se han comprimido, que quiere decir cortar, cercenar y suprimir. Yo recuerdo que a mí me viene que rezco, me viene una asociación con riesgo. Entonces, lógicamente, de todo lo que yo he podido ver por vinculación fonética desde el griego hasta el hispano, griego pasando por el latín, no todo lo que se puede merecer, yo merezco, es decir, no nos puede traer nada bueno, es decir, o incluso no nos puede traer nada, es decir, tú lo que mereces, si se aparta y se aleja, se retira, es decir, no mereces nada. Y sigo. Y sigo con la palabra, en mi vida reina la paz. Eso lo he escuchado en frases de la PNL para autoayudarse. Luis, una pregunta, ¿se está viendo la imagen en grande? Porque yo no la estoy viendo. Sí, se está viendo mitad pantalla tú, mitad pantalla lo que estás poniendo. Vale, perfecto, porque yo no la estoy viendo. Gracias, Luis. Y entonces tenemos la frase de la PNL, en mi vida reina la paz. Esa está clarísima, ya la he comentado varias veces, que pazos significa, además de sufrimiento, porque siempre he dicho que sufrimiento significa castigo, desgracia, desastre, enfermedad y muerte. Menudo reino, un reino deseado por todos, y es posible el reino actual de la humanidad. Claro, está muy vinculado con la pasión, el sufrimiento, que también lo han vinculado con el amor desmedido, el amor florido, el amor con fuerza, lo han asociado a la pasión, para que luego allí nos entra, si acaso, entra en conflicto, podemos entrar en un conflicto psicoemocional. Claro, lo que he puesto es bienvenido al reino del terror, porque si reina la paz en tu vida, pues ya sabes a lo que te estás abriendo y a lo que estamos invitando, es decir, psicoemocionalmente. Voy a enseñar 4 más y ya con eso yo creo que ya, para poder ya más o menos las frases de la PNL, si se puede comentar o se puede debatir si realmente esas frases nos ayudan y esa nueva ruta neuronal, ¿qué ruta, hacia dónde nos va a llevar? ¿O nos va a llevar a un nuevo precipicio? Las frases de la PNL me hacen mucha gracia cuando se habla de frases positivas. Ser positivo es el símbolo más, que es dar. Está entrando, Carlos, está entrando sonido desde desde diapositivas. Gracias. Entonces, claro, y comento, si lo doy todo, ¿con qué me quedo? ¿Qué hay para mí? ¿Eso es ser positivo? Eso es ser positivo a quien le das, pero no contigo. Porque si tú das, ¿con qué te quedas? Y si te quedas vacío, te vas a sentir vacío y vas a sentir una falta, una necesidad.
Y entonces para ti no es positivo, será para positivo a quien ha recibido, pero si tú has dado, tú te has quedado con menos. Claro, recibir ¿cómo se define? Pues se define en negativo, es decir, nos vamos al mundo de la física y la direccionalidad de algo que alguien recibe se muestra como se simboliza como negativo. Es decir, si yo quiero recibir, lingüísticamente se nombra negativo. Es decir, vas a recibir solo la negatividad. Y sigo. Quedan 3 frases. Una que me gusta mucho es revelación. Lo que necesito saber se me revela. Pero revelarse, fonéticamente, significa volverse en contra. Es decir, simbólicamente se podría representar como un revés, una bofetada. Es decir, entonces al final no queremos ninguna revelación, no queremos saber nada. Al final no queremos saber nada. Porque si abrimos la puerta a que lo que nosotros descubrimos se nos vuelve en contra, entonces mejor no saber nada y entonces vivir en la ignorancia. Más o menos es hacia donde nos quieren derivar. Quedan dos palabras y con eso ya yo creo que ya he hecho pues una especie de presentación a la programación neurolingüística, a las frases o palabras utilizadas en la neurolingüística. Esta me encanta, yo me doy permiso, me abro a... No sé si recordáis la palabra misoginia, odio a la mujer. Miso, odio y asco. Yo me doy permiso. ¿Para qué? Pues para odiarme y para asquearme y para odiar, es decir, me odio y me doy asco y doy asco. Es que es tremendo, Carlos, es tremendo, Luis. Yo no sé si vuestra percepción es lo mismo, pero para mí es tremendo. Es decir, es increíble. Yo no sé cómo nadie ha alzado la voz a decir, oye, aquí hay un tremendo error. Porque este error se está replicando, no es que es un error puntual. Es un colapso generalizado en la semántica. Y esta es la última, frases de la PNL. Yo me permito. Mito en acadio es muerte. Me permito morir. Me permito matar. Permito la muerte. Doy tolerancia a la muerte. Me dura un segundo un pensamiento, una crítica a la muerte. Luego sigo en mi tema porque ya lo aparco enseguida. Porque me lo permito. Y como me lo he permitido, doy cabida en mi realidad hasta este hecho que realmente no se podría olvidar tan fácilmente, sino habría que hacerle frente o cuestionarlo. Entonces, por lo que he podido mostraros, las frases utilizadas en la PNL tienen también para mí, a mi criterio personal, un gran fallo, y las nuevas rutas neuronales que se están creando, pues nos están llevando a una deriva de más de lo mismo, es decir, para mí a un precipicio neurolingüístico o un precipicio psicoemocional. Así que, Carlos, adelante y luego ya haré... sí, Luis, dime. Yo lo que te quiero decir que la PNL, las frases pueden estar equivocadas, pero le ponemos una intención y estamos viendo unos grandes resultados. Yo lo único que te podría decir que tanto tú como Carlos hicierais, vamos a decir, unas frases o unas palabras determinadas, podríamos probar en PNL, en terapia, si podemos adelantar esos procesos o se puede meter más adentro de esas redes nuevas, pero yo no creo que se esté haciendo mal el trabajo, porque no todo es la palabra, sino la intención y la telepatía que uno le pone es mucho mayor que la palabra, que para mí es algo inferior o menor, simplemente es un lenguaje para el que tenga delante confundir a través, es decir, si yo te hablo a ti con lenguaje, estoy engañando al ego, pero yo realmente cuando estoy haciendo terapia lo hago desde la intuición, lo hago desde la parte esa más interna de mí, que a través de símbolos conecto con tu inconsciente y entonces cambiamos patrones. Entonces no le daría yo tanta importancia a la palabra. Es decir, hay que trabajar desde otros puntos.
más que decir esto es bueno o es malo, vamos a intentar cambiar haciendo pruebas. Esto funciona o esto no funciona. Y aquí doy paso a Carlos o a ti si quieres. Sí, déjame puntualizar. Tienes toda la razón, Luis, pero entonces no lo podemos llamar programación neurolingüística. Lo podríamos llamar PDI, es decir, programación de la intención. Es decir, ¿cuándo me ha funcionado a mí, me ha funcionado a mí la programación? Cuando no le he dado palabra, cuando he actuado directamente sin la palabra, solamente con la intención, sin pasarlo a la sombra, como comenta Carlos. Es decir, yo no lo he verbalizado. He tenido una intención, la he focalizado, la he proyectado, la he dirigido hacia mi intención, hacia el objetivo, pero no le he dado la palabra. Y ahí sí que me ha funcionado. Pero cuando yo he repetido un mantra, me doy permiso, allí personalmente a mí no me ha funcionado. Es decir, yo cuando empecé a darme cuenta es cuando a mí me empezó a funcionar cuando yo no usaba el logos. Y ahí sí, la programación me empezaba a funcionar. Ahí mi programación era libre para actuar. Adelante, Carlos. Casi te había apostado hoy, Luis, que ibas a intervenir, ¿no? Es decir, si hubiera apostado, ganaba la apuesta, que ibas a intervenir hoy. Mira, sí. Carlos, luego intervendrá Yolanda, ¿vale? Porque quiere contestar a Sergio. Pero ahora acaba tú, Carlos. Sí, es muy fácil. Esto es, para mí, lejos de una crítica, es un aporte positivo. Si con este problema que tenemos del significado de las palabras, con todo y eso, funciona la programación neurolingüística, gracias a la intención, o como quieran llamarle, mi hipótesis, ahora hablo yo como científico, es que la misma programación neurolingüística, pero manejada con palabras que no tengan ese problema de significado, que no tengan problemas semánticos, debería, si ya da buenos resultados, debería dar mucho mejores resultados. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Porque, bueno, dentro de la programación neurolingüística hay varias técnicas, una es repetir frases, hacer afirmaciones, y esa afirmación tiene que estar, tiene que conllevar una visualización y todo lo demás. Si esas frases que yo repito, también hago acciones que estén dirigidas hacia eso que voy repitiendo, es sobre la base de palabras que son semánticamente correctas, teóricamente tiene que dar mejores resultados aún. Como está, da resultados, con esta mejora tiene que dar mejores resultados aún. Entonces, antes de hablar de la propuesta definida que tendríamos con Sergio hacia la programación neurolingüística, y también para ayudar a la hipótesis de Sergio, porque la hipótesis de Sergio puede ser probada aquí también. ¿Qué pasa si dan los mismos resultados? Bueno, ahí hay un problema. Eso es bueno, eso quiere decir que la hipótesis de Sergio es refutable, se puede refutar. Por lo tanto, estamos dentro de la ciencia, ¿verdad? Bueno, pero ahora voy a hablar de eso. El único lingüista en la historia, siglo XX, aún está vivo, que desarrolló una teoría similar a la que estamos viendo con Sergio, fue Noam Chomsky en su juventud. Lo primero que hizo Noam Chomsky fue volver al siglo XVII, empezó con una gramática Port-Royal de 1660, y en esa gramática se consideraba que el lenguaje es la manifestación de las operaciones del espíritu. O sea, volvió ¿al qué?
Salió del empirismo estructuralista y volvió al idealismo. Chomsky consideraba que tenemos dos estructuras incorporadas. Una estructura profunda, EP, estructura profunda, que determina la interpretación semántica, y una estructura superficial, ES, que determina la interpretación fonética. Él decía, no puede ser que un niño de 2 o 3 años aprenda el lenguaje con tanta facilidad. Eso es porque debe haber una estructura profunda de significado, semántica, común a todos los idiomas, por eso también la llamó gramática universal. Y esas estructuras revelarían propiedades comunes a todas las lenguas, propiedades comunes a todas las lenguas, que están escondidas bajo esa estructura fonética superficial. Bueno, esta postura, chequen qué similar es a la postura de Sergio, ¿no? O sea que tenemos un programa incorporado, semántico, de significado, lo tenemos incorporado y lo llevamos dentro. Ahora, Noam Chomsky, después de los años 70, abandonó esta postura y terminó, bueno, pasó por una etapa que decía que la estructura era puramente lógica, formal, y finalmente dejó de hablar de estructuras. Yo no sé si la abandonó, se la hicieron abandonar, o él mismo desistió porque veía que estaba metiéndose en un camino escabroso. Sergio es consciente que se está metiendo en un camino escabroso, pero de todos modos seguimos adelante, ¿no? Pero Chomsky no, Chomsky abandonó, y los escritos de la vejez de Chomsky son totalmente distintos a los escritos de juventud. Y es la única semántica que se parece a la semántica de Sergio. Quedó inconclusa, como una sinfonía inconclusa. Entonces, definitivamente la propuesta, ahí arriba les dejo una frase de Guillermo de Humboldt, que también fue un lingüista ya a principios del siglo XIX, alemán, prusiano en aquella época, pero era considerado un verdadero, fue una leyenda, y está muy de acuerdo con esto de que no se pueden considerar las palabras como signos, simples signos de las cosas, que es lo que considera la semántica estructuralista, la lingüística estructuralista. Las palabras son signos que están determinados por un sistema de reglas. Entonces, cambian porque cambian las reglas, y las reglas cambian porque las personas llegan a consensos de que vamos a cambiar y cambiamos. La variación de las lenguas, decía Guillermo de Humboldt, consiste en algo más, mucho más, que en la variación de los signos, que sería la lingüística predominante hoy, siglo XIX después de Saussure. Entonces la propuesta definida desde la semántica histórica de Sergio a la programación neurolingüística, realizar una mejora en la eficacia de una herramienta como la PNL. De paso, la PNL es una herramienta dentro de algo mucho más amplio que es la biodescodificación, ¿verdad? Es una de las herramientas que se utilizan dentro de la biodescodificación. Sí, sí, igual que la hipnosis y otro. Exacto. Entonces, tomar esa herramienta que se está utilizando en esa terapia mucho más amplia, que es biodescodificación, usando las mismas técnicas, usando las mismas intenciones, usando todo lo mismo, incluso
Eso me olvidé de mencionarlo. Si podemos pasar para atrás en las diapositivas. Hay algo muy importante ahí en la programación neurolingüística que me gustó muchísimo. La otra. Esa. El cambio de creencias limitantes. Esa es una técnica dentro de la programación neurolingüística que me parece básica. Nosotros venimos con un conjunto, con un archivo de creencias que nos limitan. Y la PNL trabaja sobre eso, a través de técnicas como la repetición, la afirmación y el objetivo que es crear nuevas rutas. Volvemos a lo mismo. Mejorar entonces esa herramienta utilizando las mismas técnicas, pero con un lenguaje en coherencia, lo que Sergio llama palabras no contaminadas. Y, de ser necesario, alguna que otra nueva, no sé si esto caería bien o caería mal. Entonces, mi hipótesis es que esto debería generar una mejora significativa en los resultados de la PNL, y yo le agregaría, porque no hay ningún impedimento, en hacer investigaciones empíricas, que es lo que le critican a la PNL, que no tiene investigaciones empíricas. Entonces aprovechamos, y con los mismos terapeutas tendría que ser, y por lo menos 3 grupos, personalmente para hacer el experimento, un diseño experimental necesitaría 3 grupos, un grupo de PNL que trabaje con las palabras normales que siempre se utilizan, un grupo de PNL que trabaje con palabras que no tengan problemas semánticos y un grupo de control. Eso es un diseño experimental muy conocido, es un 2×2. Allí se va a ver si hay alguna diferencia significativa entre la utilización de esa herramienta PNL con palabras sin problemas semánticos, palabras no contaminadas, o si hay alguna diferencia con la PNL que se utiliza usualmente. Esto mataría varios pájaros de un tiro, porque empezaría a sistematizar los resultados de la PNL, que ya los tiene, solamente que no están publicados, se podrían publicar. Porque eso es lo que le critican, nada más, que hay pocas pruebas empíricas, y yo creo que es una manera de fundamentar la hipótesis semántica de Sergio, que es semántica histórica basada en una programación interna del ser humano, muy parecido a lo que decía Chomsky. Entonces sirve para mejorar una herramienta y sirve para probar la hipótesis de Sergio. No sé si queda clara la propuesta. Es un experimento muy fácil, es muy viable, se puede hacer, y de ahí puede salir un artículo. Hay que ser muy honesto, si no hay una diferencia significativa se verá por qué. Pero yo propongo hacerlo porque es una forma de fundamentar la hipótesis de Sergio, y yo considero que va a ser una forma de mejorar la programación neurolingüística. ¿Para qué usar palabras? De paso, no nos olvidemos que cuando nosotros usamos una palabra que ya sabemos que está mal, como éxito, por ejemplo, ya sabemos que éxito está mal. Al saber que está mal, esto ya lo dijimos varias veces, nuestro inconsciente, que es el que nos bombardea con el verdadero significado. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente conoce el verdadero significado. ¿Y por qué lo conoce? Porque nuestro inconsciente está conectado al inconsciente colectivo de la humanidad. Y el inconsciente colectivo de la humanidad en algún momento habló latín, en otro momento habló griego y en algún otro momento habló sumerio. Entonces conoce todos los significados. Nuestro inconsciente sabe mucho más que nuestro consciente.
El consciente es la puntita del iceberg y el inconsciente es lo grandote y está conectado al inconsciente colectivo de la humanidad. Pero una vez que nosotros descubrimos el problema semántico de la palabra éxito, el inconsciente es como que nos libera de ese choque, de ese cortocircuito entre la palabra que digo y el real significado. Entonces también puede ser otra forma. De alguna manera, me decía una seguidora tuya, Sergio, yo bautizo las palabras. O sea, en el sentido de que sigo utilizando la misma palabra, sé que tiene un mal significado, y como sé que tiene un mal significado, mi inconsciente ya no molesta y la sigo utilizando pero con la mejor intención. Hace poco publiqué que cuando yo le digo a mi hija que la quiero, o que la amo, yo le digo, hijita, te amo. Y sé que la palabra amar está mal. Pero yo no le voy a estar diciendo, hijita, te prohíbo porque va a estar peor, ¿no, Sergio? Entonces le digo, hijita, te amo. No le digo, te prohíbo. Entonces, yo sé que esa palabra está mal. Desconecto el inconsciente del consciente. Ahí ya el inconsciente no me bombardea. Y le pongo la intención más pura cuando le digo, hijita, te amo. Sigo utilizando la palabra, pero con la mejor intención. Entonces, las cartas están sobre la mesa. Tenemos acá varios terapeutas de PNL y tenemos una propuesta y me ofrezco a hacer el experimento, porque no hay ningún problema en hacerlo y sacar los resultados. Así que adelante. Sí. Yolanda o quién quería, no sé. Sí, Yolanda, quería hacer antes una aclaración. Estoy paso Yolanda Soria. Hola a todos. Hola, Yolanda. Hola, Sergio. Resulta que estoy escuchando como dice Luis, a veces metemos cuchara, ¿no? Cuando se puede. Y en este caso hay alguna cosita que buscar después. Aunque en el ejercicio sabéis que estoy totalmente de acuerdo en esta base de generación del lenguaje. La parte es la siguiente. Nosotros cuando trabajamos con PNL no solo estamos trabajando con palabras, estamos trabajando con emociones. Es decir, la PNL, si utilizas simplemente PNL en sí, en los protocolos de líneas de tiempo y demás, que son los que más se utilizan, podríamos decir, si no lo cargas con una emoción, el protocolo no sirve de nada. El ejercicio es totalmente inútil, es como si no estuviéramos haciendo nada. Lo que necesitamos es trabajar con esa emoción. Evidentemente yo cuando me comunico con el paciente necesito transmitirle la idea de con lo que tiene que conectar y para ello utilizo el lenguaje al que estamos acostumbrados, es decir, el lenguaje ordinario, que sabemos que está manipulado, pero el paciente entiende con qué emoción tiene que conectar y es con esa emoción con la que conecta. Y lo que hace en ese protocolo es trabajar con emociones. Estamos moviendo una emoción de un lugar a otro y cambiando emoción por emoción. Entonces, en ese sentido, considero que la PNL sigue siendo perfectamente válida y perfectamente utilizable. De hecho, yo tengo resultados fantásticos de casos increíbles que he comentado en algunos vídeos y no voy a volver a repetir porque es faena tonta, ¿no? Pero que se logran resultados espectaculares. Sí, os lo puedo decir, de sanación de enfermedades extrañas, de aquellas que no hay archivos, de cánceres, de muchísimas cosas que dices, esto es imposible que se cure y en cambio la persona se sana. Otra cuestión es el lenguaje que decimos, al utilizarlo para las creencias, que es de lo que estabais hablando, la sustitución de creencias. Para mí, voy a decir que la PNL quizá no sea la forma más efectiva, podríamos decir, de cambiar una creencia por otra, ya que la
la PNL requiere de unos protocolos bastante largos para cambiar una sola creencia. Yo tengo otro sistema que yo utilizo y se basa justamente en borrar la creencia limitante, no en implementar una creencia positiva, sino en eliminar una creencia limitante. De hecho, yo siempre explico, si lo habéis oído, porque lo he comentado muchísimas veces, que somos como un Ferrari, que tenemos un potencial del 400% y que la creencia negativa es como si tuviéramos un tope en el pedal del gas. Cuando tú quieres pisar el pedal, no baja al 100% y lo que hace es que se queda medio recorrido, con lo cual vamos como a medio gas. Eso es lo que haría en nosotros una creencia limitante, una creencia negativa. Pero cuando tú quitas ese tope del pedal, el Ferrari vuelve a adquirir el potencial. Y así es como trabajo yo con las creencias. Y de hecho, se puede testar con kinesiología el antes y el después, y tú simplemente quitando la creencia negativa, quitando la creencia limitante, logras que se active la positiva automáticamente, que en principio no estaba activada. Entonces, en este caso, estaríamos trabajando, a mi parecer, de forma correcta, porque a pesar de estar utilizando el lenguaje, lo estamos utilizando bien, ya que estamos haciendo un borrado de ese código. No estamos reintroduciendo ningún código, sino borrando ese código, eliminando ese código del chip de la persona. Entonces, supongo, es decir, mi visión es que realmente de ese modo es efectivo. Es cierto que yo siempre comento que es positivo o es conveniente introducir una creencia positiva después para reforzar. Aunque ya activa, siempre es conveniente buscar qué matiz de esa creencia no está en nosotros y implementarlo para que esa persona tenga todo el potencial activo. Y aquí sí que es donde podríamos entrar a jugar con ese diccionario, con esas palabras de las que estáis hablando, que sería bueno trabajar con ellas para introducir ese código dentro de la persona una vez hemos quitado el otro, para que ese hueco, como yo digo, cuando quitas una creencia es como quitar un forúnculo. Si tú dejas el hueco vacío, se vuelve a llenar de porquería. Entonces se trataría de, una vez está retirada esa creencia y está activo el potencial, vamos a potenciarlo aún más con unas palabras que sean de una línea que sea potenciadora, que sea positiva, que sea coherente, que es lo que estabais comentando. Aquí sí que estoy de acuerdo en ello y sí que considero que es correcta la exposición. Pero en la parte de las emociones, a mí me queda un poquito cojo esta teoría, vamos a decir. Bueno, ahora antes de que entre a hablar nadie voy a decir, nos quedan exactamente 10 minutos, o sea, os pediría 5 minutos cada uno para cerrar, porque a las 8 empieza un nuevo directo que va a hacer José Tamayo, Tote, y entonces nos pide paso y en 10 minutos él tiene que organizarse. Entonces, 5 minutos finales para cada uno y el próximo día continuamos con esta charla. Sergio. No se te escucha, Sergio. Ahora es que me había cerrado el micrófono. Comento, muchas veces es decir, intentar solucionar, programarse con la semántica errónea, yo hago una pregunta, es decir, es verdad que se soluciona, pero ¿es una solución paliativa o resolutiva? Es muy importante esto, porque hay muchas soluciones y de verdad hay una mejoría, pero ¿es que se queda el problema, sigue en latencia o se ha resolucionado, si se podría decir este palabra? Yo lo que comento es decir que a mí me ha funcionado muy bien la PNL cuando he utilizado la intención, lógicamente con la emoción, porque somos seres emocionales, de una manera pura. Y pura es que hablo que no he utilizado la lingüística, no he utilizado el signo, sino la intención con mi emoción. Cuando se comenta de quitar la creencia limitante, yo ya lo he aplicado, no sé si que vosotros lo conocéis, que es el tema de la herramienta de corte. Es decir, hay una herramienta limitante en la misma programación que nos han dado y haces una especie de corte, es un acto de psicomagia, como dice Jodorowsky, y realmente funciona. Es decir, y hay una solución una adaptación, es decir, porque tenemos que hablar,
que es lo que yo comento con la resignificación. Es decir, yo pongo la palabra contaminada arriba, conozco los antiguos significados contradictorios al significado actual, los pongo en la parte de abajo, lo ponemos y entonces hacemos un corte. Y es una manera consciente, si se podría decir así, y tangible de resignificar la palabra. Y como último quería introducir la nueva terminología, que una nueva adaptación para entender toda esta temática, o este nuevo planteamiento, esta nueva hipótesis, que es el logaritmo. Es decir, y lo voy a leer rápido y así ya le doy paso a Carlos, que es: el logaritmo es una nueva terminología que le da un nuevo valor a la palabra raíz o lexema basado en la vinculación fonética, siendo el lexema la parte de una palabra que constituye la unidad mínima con significado léxico. La novedad es que a este lexema se le da un multivalor semántico y no único, suponiéndole a cada lexema actual el resultado de todos los sumatorios semánticos que ha venido teniendo a través de todas nuestras lenguas vehiculares antecesoras desde el principio de los tiempos. En el ámbito del cálculo matemático, a este concepto se le llamaría algoritmo, que significa un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas y delimitadas que marca las pautas necesarias para llegar a un resultado, como si fuera una hoja de ruta, y que comúnmente se le podría comparar como un manual de usuario. La importancia del logaritmo o lexema complejo es que a través de la vibración verbal desencadenan en nuestro subconsciente unas órdenes precisas que difieren normalmente del sentido consciente actual, al cual está asociado este pulso fónico, y por tanto nos genera en nuestro sentir interior unas contraórdenes implícitas que difieren de las entendidas a través de nuestro consciente cognitivo. Por tanto, el resultado final sobre nosotros o nuestro interlocutor, producto del criptomensaje integrado en el lexema, será diferente del manifestado conscientemente. Y las órdenes ocultadas en cada logaritmo provocarán, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, una dominancia en los resultados de nuestra conducta, radicalmente distintos a nuestros propósitos iniciales proyectados a través de nuestro impuesto lenguaje. Curioso darse cuenta como sin en griego clásico significa concurrencia y en castellano significa carencia. Curioso darse cuenta como in en latín significa fuera y en castellano significa dentro. Curioso darse cuenta como des en submedio significa unión y en castellano desunión. Comprendiendo los diferentes significados integrados en cada palabra raíz, generado y desarrollado a través de las diferentes mutaciones intencionadas de nuestras palabras, a modo de trenzado semántico, empezaremos a liberarnos del sometimiento que la humanidad ha padecido en los últimos milenios a través del llamado Plan Babilonia. Y luego una nueva terminología que yo la llamo la carga semántica, que da nombre al sumatorio de los diferentes significados que ha recibido una misma palabra desde su origen lingüístico hasta la actualidad. Te doy paso, Carlos Delfino, y doy un gran con brazos a los video oyentes. Y les mando un gran beso al mismo tiempo y que nos vemos a la próxima vez y gracias por estar en contacto con nosotros en directo y en diferido. Adelante, Carlos, gracias por todo, Luis, y nos vemos a la próxima. Así que, entonces, el logaritmo, Sergio, sería un agregado más. Tendríamos la opción de cortar la palabra con el significado semántico equivocado y seguir usando las mismas palabras pero sin esa carga negativa, porque lo que yo me temo es que las cosas funcionen bien en un momento, pero el inconsciente no se olvida y después al tiempo empieza a bombardear. Entonces el cortar es una forma de liberarse de todo eso, ¿no? Y entonces el logaritmo sería un nuevo aporte que tendrías como solución desde tu semántica. Me parece muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Yolanda. En ningún momento pusimos en duda la efectividad de la programación neurolingüística, de la PNL. Creo que
toda la exposición se basó justamente en defender, incluso hasta los creadores de la PNL, y no se pone en duda la efectividad de esta herramienta, ni la eficacia. Creemos que es una excelente herramienta. La única pregunta que yo me hago es, ¿cómo funcionaría una terapia PNL, exclusiva PNL, ¿verdad? Donde se tenga que utilizar esa herramienta, utilizando palabras comunes, normales, con emoción, todo, y otra utilizando palabras que no tengan ese problema de significado, ese problema semántico que nos han impuesto y que nos han programado. Eso se llama, en términos científicos, hacer un estudio comparativo, y lo podemos hasta diseñar como un experimento. Y no solo lo podemos diseñar como un experimento, sino que podemos luego sacar un artículo de los resultados de ese experimento. Entonces sería de beneficio, pienso, para todos, incluso para los que nos dedicamos a este tipo de cosas como la investigación. A mí, por lo menos para mí, a mí me interesaría mucho conocer los resultados de un estudio de este tipo. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergio, muy buena la última propuesta, y nos estamos viendo dentro de muy poco. Un abrazo desde México. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Yolanda. Creo que deberíamos de hacer un programa solo para preguntas de la gente que nos está siguiendo, y también para que Sergio pueda exponer un poco lo que le ha quedado, que creo que todavía le quedaba tema por decir. Y a todos los que nos seguís, recordad que ahora José Tamayo va a hacer un programa y podéis seguirlo a través de la Caja de Pandora, que empezará en 10 minutos. Hasta pronto, amigos. Adeu.